Muy bien, dentro de este tema vamos a abarcar la unidad número 2, la cual lleva por el nombre de Administración de Procesos y del Procesador. Concepto de proceso. El proceso es una abstracción de un programa en ejecución, formado por un conjunto de instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador. Su estado de ejecución en un momento dado, esto es, los valores de los registros de la CPU para dicho programa. Su memoria de trabajo, es decir, la memoria que ha reservado y sus contenidos. Otra información que permite al sistema operativo es su planificación. Bien, ahora, todas las computadoras modernas pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Mientras ejecuta un programa, un usuario, una computadora también puede estar leyendo un disco y enviando un texto a través de una pantalla o impresora. En un sistema de multiprogramación, la CPU también conmuta de un programa a otro, ejecutando cada uno durante decenas de milisegundos. En un instante dado, la CPU está ejecutando solo un programa en el curso de un segundo que puede trabajar con varios programas más, dando a los usuarios la ilusión del paralelismo. Multiprogramación. Para el ser humano es difícil seguir la pista de múltiples actividades paralelas. Por ello, los diseñadores de sistemas operativos han desarrollado a lo largo de los años un modelo o procesos secuenciales que facilita el manejo del paralelismo. Modelo de procesos. En ese modelo es todo lo ejecutable en respecto al hardware de la computadora, lo que a menudo incluye al sistema operativo. Este está organizado en una serie de procesos secuenciales o simplemente procesos. Entonces podemos referirnos que un proceso no es más que un programa en ejecución. Estos incluyen los valores actuales del contador de programa, los registros y las variables. Conceptualmente, cada uno de incluye los valores actuales del contador de programa, los registros y las variables. Conceptualmente, cada uno de estos procesos tiene su propia CPU virtual. Desde luego, la realidad verdadera del CPU conmuta de un proceso a otro, pero para entender el sistema es mucho más fácil pensar en una colección de procesos que se ejecuta en pseudo paralelo que tratar de seguir la pista a la forma en la que la CPU conmuta de un programa a otro. Esta rápida conmutación se le denomina multiprogramación. Se puede definir a multiprogramación cuando varios programas se ejecutan por turnos. El orden en el que se ejecutan depende de la prioridad relativa y si están esperando una entrada o salida. Bien, en esta primera figura vemos una computadora multiprogramando dos programas en la memoria. En la siguiente figura vemos cuatro procesos, cada uno con su mismo flujo de control. Este es su propio contador de programa, ejecutándose con independencia de los otros. En esta tercera figura vemos que si el intervalo de tiempo es suficientemente largo, todos los procesos avanzan, pero en un instante dado, solo un proceso se está ejecutando realmente. Multiprogramación de cuatro programas en la primera figura, modelo conceptual de cuatro procesos secuenciales independientes y solo un programa está activo en un instante dado. La diferencia entre un programa y un proceso es sutil pero crucial. La idea clave es que un proceso es una actividad de algún tipo. Tiene programa, entrada, salida y un estado. Se puede compartir un procesador entre varios procesos usando algún algoritmo de planificación. Se puede compartir un procesador entre varios procesos usando algún algoritmo de planificación para determinar cuándo debe dejarse de trabajar en un proceso para atender a uno distinto. Veamos, tenemos una entrada, un estado y por lógico una salida.
Jerarquía de procesos. Los sistemas operativos que manejan el concepto de proceso deben contar con algún mecanismo para crear todos los procesos necesarios. En los sistemas muy sencillos o en los diseñados para ejecutar solo una aplicación, es posible que cuando el sistema se inicia, todos los procesos se puedan necesitar estar presentes. Sin embargo, en la mayor parte de los sistemas se necesita algún mecanismo para crear y destruir procesos según sea necesario durante la operación. En los sistemas diseñados para ejecutar solo una aplicación es posible que cuando el sistema se inicie todos los procesos puedan necesitar estar presentes. Dichos procesos esperan a que alguien inicie una sesión. Si un inicio de sesión tiene éxito, el proceso de inicio de sesión ejecuta un shell para aceptar comandos. Estos comandos pueden iniciar más procesos y así sucesivamente. En caso contrario, no se tendría acceso a ninguna sesión, ya que todos los procesos del sistema pertenecen a un mismo árbol que tiene a su mid en su raíz. Establezcamos en esta figura el shell, que es un programa informático que provee una interfaz de usuario para acceder a los servicios del sistema operativo. Tenemos el kernel, que es el núcleo de nuestro sistema operativo, por consiguiente el shell, que es nuestro intérprete de comandos, y así las aplicaciones, que en este caso nos comenta que es el anillo más externo donde se encuentran las aplicaciones. Estados y transiciones de los procesos. Aunque cada proceso es una entidad independiente con su propio contador de programa y estado interno, los procesos a menudo necesitan interactuar con otros procesos. Un proceso podría generar ciertas salidas que otro proceso utiliza como entradas, que en referencia al comando shell. En el primer proceso se ejecuta un cat, concatena y envía a la salida 3 archivos. En el segundo proceso se ejecuta un grep, selecciona todas las líneas que contiene la palabra árbol, dependiendo de las velocidades relativas de los dos procesos, que a su vez dependen de la compatibilidad relativa de los programas y de cuánto tiempo de CPU se ha ejecutado cada uno. Transiciones. Bueno, dentro de nuestras transiciones tenemos aquí una imagen que nos va a ayudar a entender un poco mejor de estas situaciones. Y el primero es nuevo, listo, que es al crearse un proceso pasa inmediatamente al estado de listo. Ejecutando listo. Ante una interrupción que se genere, el proceso puede perder el recurso procesador y pasar al estado de listo. El planificador será el encargado de seleccionar el próximo proceso a ejecutar. De ahí tenemos el ejecutando bloqueado, que a medida que el proceso ejecuta instrucciones realiza pedidos en distintos componentes, teniendo en cuenta que el pedido puede demorar. Y además, si está en un sistema multiprogramado, el proceso es puesto en una cola de espera hasta que se complete su pedido. De esta forma se logra utilizar de forma más eficiente el procesador. De bloqueado a listo. Una vez que ocurre el evento que el proceso estaba esperando en la cola de espera, el proceso es puesto nuevamente en la cola de proceso de listos. Ejecutando a terminado. Cuando el proceso ejecuta su última instrucción, pasa al estado terminado. El sistema libera las estructuras que representan al proceso. Un proceso puede estar en el estado de ejecutándose, bloqueado o listo. Aquí tenemos otra figura que nos ayuda a saber que en estas tres instrucciones o tres líneas que nos ayudan a comprender cómo es el estatus o cómo va la jerarquía dentro de un proceso. Las transiciones 2 y 3 son causadas por el planificador de procesos de una parte del sistema operativo sin que el proceso se entere siquiera de ellos. La transición 2, ejecutándose listo, ocurre cuando el planificador decide que el proceso en ejecución, ya que se ejecutó durante suficiente tiempo y es hora de dejar que otros procesos tengan algo de tiempo de la CPU. La transición 3 de listo a ejecutándose ocurre cuando todos los demás procesos se han disfrutado de una porción justa y es hora de que el primer proceso reciba de nuevo la CPU para ejecutarse. La transición 4 de bloqueado a listo
ocurre cuando acontece el suceso externo que un proceso estaba esperando. Aquí tenemos un ejemplo de una planificación de dichos procesos. Planificación primero de entrar en primero salir el muy conocido el FIFO. Planificación de asignación de rueda, el round robin, RR. Tenemos el siguiente que son colas de retroalimentación de niveles múltiples. Procesos ligeros, hilos o hebras. En un proceso tradicional del tipo que acabamos de estudiar, hay un solo hilo de control y un solo contador de programa en cada proceso. Sin embargo, algunos sistemas operativos modernos manejan simples hilos de control dentro de un proceso. Estos hilos normalmente se llaman solo hilos u ocasionalmente procesos ligeros. Sin embargo, algunos argumentos pueden convencer de que estas dos características son independientes y que deben ser tratadas de manera independiente por el sistema operativo. Hilo, conocido también como The RAD, también conocido como proceso ligero, es la unidad de expedición y proceso o tarea es la unidad propiedad de los recursos. Los beneficios clave de los hilos se derivan de las implicaciones del rendimiento. Se tarda mucho menos en crear un nuevo hilo en un proceso existente que en crear una nueva tarea, menos tiempo para terminar un hilo y menos tiempo para cambiar entre dos hilos de un mismo proceso. En algunos sistemas, el sistema operativo no está consciente de la existencia de los hilos. Hay varios paquetes de hilos a nivel de usuario, incluidos los paquetes hilos P de POSIX e hilos C de Match. En otros sistemas operativos, el sistema está consciente de la existencia de múltiples hilos por proceso, así que cuando un hilo se bloquea, el sistema operativo escoge el que se ejecutará a continuación, ya sea del mismo proceso o de uno distinto. Para realizar la planificación, el kernel debe tener una tabla de hilos que liste todos los hilos. A continuación se muestra cómo funcionan los hilos dentro de un sistema operativo distribuido. Un pendiente llega y no puede acceder porque el semáforo del puerto no se lo permite. El semáforo autoriza y entra con el hilo despachador. Este se le asigna la petición del usuario al hilo, trabajadores, que esté más ocioso. Si no cuenta con los bloques necesarios en caché, los manda a pedir al disco duro. Se bloquea el hilo hasta que reciba el bloque que necesita. Mientras tanto, pueden seguir llegando más peticiones del usuario mientras no se accesan al bloqueado. Concurrencia y secuencialidad. Es importante mencionar que para dos o más procesos sean concurrentes es necesario que tengan alguna relación entre ellos, como puede ser la cooperación para un determinado trabajo o el uso de información o recursos compartidos. Por ejemplo, en un sistema de un procesador, la multiprogramación es una condición necesaria, pero no suficiente para que exista concurrencia, ya que los procesos pueden ejecutarse de forma totalmente independiente. La concurrencia puede presentarse en varias aplicaciones. La multiprogramación se creó para permitir que el tiempo de procesador de la máquina fuese compartido dinámicamente entre varios trabajos o aplicaciones activas, así como aplicaciones estructuradas, como aplicación de los principios del diseño modular y la programación estructurada. Algunas aplicaciones pueden implementarse eficazmente como un conjunto de procesos concurrentes. Estructura del sistema operativo. Las mismas ventajas de estructuración son aplicables a los programadores de sistemas y se han comprobado que algunos sistemas operativos están implementados como un conjunto de procesos. Exclusión mutua de secciones críticas. Tenemos unos requisitos, que estos deben cumplirse con la exclusión mutua. Solo un proceso de entre todos los que poseen secciones críticas por el mismo recurso u objeto compartido debe tener permiso para entrar en ella en un instante dado. Un proceso que se interrumpe en una sección no crítica debe hacerlo sin estorbar a otros procesos. Un proceso no debe solicitar acceso a una sección crítica para después ser demorado indefinidamente. No puede permitirse el interbloqueo o la inanición. Cuando ningún proceso está en su sección crítica, cualquier proceso que solicite entrar en la suya debe poder hacerlo sin dilación. No se pueden hacer suposiciones sobre la velocidad relativa de los procesos o su número. Un proceso permanente en su sección critica solo un tiempo finito.
Hay varias formas de satisfacer los requisitos de exclusión mutua. Una manera es dejar la responsabilidad de los procesos que desean ejecutar concurrentemente, así pues tanto si son programas del sistema como de aplicación, los procesos deben coordinarse unos con otros para cumplir la exclusión exitosa, sin ayuda por parte del lenguaje de programación o del sistema operativo. Estos métodos se conocen como soluciones por software, aunque las soluciones por software son propensas a errores y una fuerte carga de proceso. Resulta útil estudiar estos métodos. A continuación veremos un tipo de algoritmos que son relevantes para la ayuda de este tema. El algoritmo de Decker. Dijkstra presentó un algoritmo de exclusión mutua para dos procesos que diseñó el matemático. Según Dijkstra, la solución se desarrolla por etapas. En ese método tiene la ventaja de ilustrar la mayoría de los errores habituales que se producen en la construcción de programas concurrentes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona tal proceso. Lo tenemos dentro de un SQL wall que mientras está listo para acceder a la sección crítica, mientras el otro esté procesando, si es su turno, indicar que no está listo y esperar activamente cuándo terminó de esperar y cuándo está listo. El algoritmo Peterson. El algoritmo de Decker resuelve el problema de la exclusión mutua, pero con un programa complejo, difícil de seguir y cuya corrección es difícil de demostrar. Peterson desarrolló una solución simple y elegante. Como antes, la variable global señala indica la posición de cada proceso con respecto a la exclusión mutua y la variable global turno resuelve los conflictos de la simultaneidad. Tenemos aquí un algoritmo Peterson para un proceso y para n procesos. Sincronización de procesos. Nuestro principio fundamental es dos o más procesos pueden cooperar por medio de simples señales, de forma que se puede obligar a detenerse a un proceso en una posición determinada hasta que reciba una señal específica. En ese caso es el mecanismo de semáforos, que el primer gran avance en la resolución de los problemas de procesos concurrentes llegó en 1965 con el Tratado de Dijkstra sobre la cooperación entre procesos secuenciales. Se encontraba interesado en el diseño de un sistema operativo como un conjunto de procesos secuenciales cooperantes y el desarrollo de mecanismos eficientes y fiables para dar soporte a la cooperación. Tenemos tres operaciones que son muy necesarias para este tipo de situación. Un semáforo puede inicializarse con un valor no negativo. La operación while decrementa el valor del semáforo. Si el valor se hace negativo, el proceso que ejecuta el while se bloquea. La operación signal incrementa el valor del semáforo. Si el valor no es positivo, se bloquea un proceso bloqueado por una operación while. Mecanismo de monitores. A fin de facilitar la escritura de programas correctos, Hart de 1974 y Branch Hansen de 1975 propusieron una primitiva de sincronización de nivel más alto llamada monitor. Sus propuestas tenían pequeñas diferencias. Monitor. Es una colección de procedimientos, variables y estructuras de datos que se agrupan en un tipo especial de módulo o paquete. Los procesos poseen una propiedad especial que los hace útiles para lograr la exclusión mutua. Solo un proceso puede estar activo en un monitor en un momento dado. Los monitores son una construcción del lenguaje de programación, así que el compilador sabe que son especiales y puede manejar las llamadas al procedimiento de monitor de una forma diferente a como maneja otras llamado a procedimientos. Niveles objetivos y criterios de planificación. Niveles objetivos y criterios de planificación. Planificaciones. Dentro de estas planificaciones tenemos tres tipos de niveles. El nivel alto, que se encarga de llevar procesos de disco a la memoria y viceversa, seleccionando los trabajos que deben admitirse en el sistema. De ahí el nivel intermedio. Cuando el sistema se encuentra sobrecargado, el planificador encuentra ventajoso retirar trabajos activos de la memoria para reducir el grado de la multiprogramación y por lo tanto permitir que los trabajos se completen más a prisa.
Y por último, el nivel bajo, que éste se encarga de pasar de un proceso a otro en memoria principal, determinando a cuál proceso listo se le asignará el CPU para que éste se encuentre disponible. Objetivos de planificación. Sus objetivos son ser justa, ya que todos los procesos son tratados de igual manera, que ningún proceso sea postergado indefinidamente, maximizar la capacidad de ejecución, maximizar el número de procesos servidos por unidad de tiempo, maximizar el número de usuarios interactivos que reciban unos tiempos de respuestas aceptables en un máximo de unos segundos, ser predecible. Un trabajo dado debe ejecutarse aproximadamente en la misma cantidad de tiempo independientemente de la carga del sistema. Otros objetivos serían equilibrar el uso de recursos, favorecer a los procesos que utilizarán recursos infrautilizados, asegurar la prioridad. Los mecanismos de planificación deben favorecer a los procesos con prioridades más altas y, por supuesto, dar un mejor tratamiento a los procesos que muestren un comportamiento deseable. Un ejemplo de comportamiento deseable es una tasa baja de paginación, que esto lo estaremos viendo más adelante dentro de la tercera unidad. Criterios de planificación. Sus criterios serían equidad, garantizar que cada proceso obtiene su proporción justa de la CPU, eficacia, mantener ocupada la CPU en el 100% del tiempo y tiempo de respuesta, minimizar el tiempo de respuesta para los usuarios interactivos. Tiempo de regreso, minimizar el tiempo que deben esperar los usuarios por lote, batch, para obtener sus resultados y rendimiento, que es maximizar el número de tareas procesadas por hora. Técnicas de administración de planificador. FIFO. Como lo habíamos comentado anteriormente, esta es cuando se tiene que elegir a qué proceso asignar la CPU, se escoge al que llevará más tiempo listo. El proceso se mantiene en la CPU hasta que se bloquea voluntariamente. FIFO es el primero que llega, es el primero que sale. SJF. Al igual que el algoritmo FIFO, las ráfagas se ejecutan sin interrupción, por tanto, solo es útil para entornos batch o por lotes. Su característica es cuando se activa el planificador, este elige la ráfaga de menor duración, es decir, introduce una noción de prioridad entre ráfagas. Hay que recordar que en los entornos batch se pueden hacer estimaciones del tiempo de ejecución de los procesos. Round Runs. Este es uno de los algoritmos más antiguos, sencillos y equitativos en el reparto de la CPU entre los procesos, muy válido para entornos de tiempo compartido. Cada proceso tiene asignado un intervalo de tiempo de ejecución llamado quantum o cuanto. Si el proceso agota su quantum de tiempo, se elige a otro proceso para ocupar la CPU. Si el proceso se bloquea o termina antes de agotar su quantum, también se alterna el uso de la CPU. El round robin es muy fácil de implementar. Y bien, así es como concluye esta pequeña demostración de la investigación realizada de administración de procesos y de procesador.